Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hoy es miércoles 12 de marzo, lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Texto para memorizar. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Te alabamos, bendito Dios. Te glorificamos, bendito Dios. Y nos sentamos a tus pies para aprender de ti, bendito Dios. Y no solamente a nosotros, sino también a todo aquel que se prepara para la traslación. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy miércoles, la parábola de Cristo acerca de la viña. Primero, partamos de la definición de qué es una viña. Una viña es un terreno plantado de vides, es decir, de plantas que producen uvas. Pues ese terreno lleno de plantas de uvas es lo que se conoce como la viña. Ayer estudiamos sobre la viña de Isaías 5. ¿En qué consiste o en qué consistió esa viña? Esa viña consistió en que el Señor llamó a un pueblo desde Egipto y lo sacó al desierto de Sinaí, y lo fue preparando, entregándole los 10 mandamientos, que es el código del gobierno de Dios. El pueblo de Dios fue recibiendo instrucciones a través de múltiples revelaciones de Dios a Moisés, dándole la ley ritual para que tuviera una permanente dependencia del valor de la sangre de esos animales que simbolizaban la sangre de Cristo cuando Él vendría a morir por la raza humana. Cristo guió a su pueblo analfabeto que salió de Egipto y vagó 40 años por el desierto. Es decir, Él trasplantó la vid silvestre que había en Egipto a su viña. Y bien podía Dios preguntar: ¿qué más podía yo hacer a mi viña que yo no haya hecho? Como dice Isaías 5:4. Este pueblo no aprovechó. El pueblo de Dios, simbolizado con una viña, no justipreció, no valoró su salvación. Se entregaron en ritos, en ceremonias vacías, y luego pasaron a adorar al diablo a través de varios nombres. Uno de ellos fue Baal, el otro fue Quemos,
Astarte y una retahíla de nombres o nomenclaturas de dioses que en el fondo era Satanás detrás de ellos. Por estar este pueblo siendo abonado con la mejor instrucción de Moisés y de Aarón, ellos pudrieron, como dijimos ayer, el fruto, y al pudrir el fruto estaban incapacitados para ser cosechados para el Señor. ¿Qué pasó? A las 10 tribus las llevó por Salmanasar V, rey de Asiria, en el 722 a.C. al exilio, que más nunca recuperaron su condición. Y luego, 100 años después, el reino del sur, con asiento en Jerusalén, duró 70 años de cautiverio por pisotear el sábado por casi 500 años. Cuando ellos regresan después del cautiverio, Dios hace que vengan a través de Esdras, de Nehemías y Zorobabel, y estos 3 hombres llevan al pueblo a una correcta adoración y a un verdadero arrepentimiento y reavivamiento de volver a ser la viña del Señor. Roma ocupa el territorio de Judea, y cuando Cristo nace gobernando César, colonizando ya o habiendo colonizado la tierra de Judea, y cuando Cristo viene a su viña, que es la viña que menciona Mateo 21, que es la segunda viña, porque la primera se disipó por su desobediencia. Y Jesús en Mateo 21 nos dice lo siguiente, versículo 33: oíd otra parábola. Esta parábola fue dirigida a los dirigentes que rechazaban a Cristo. Un padre de familia plantó una viña, ese es Israel. Cercó de vallado, que es la ley de Dios, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre que dijimos ayer era el templo, y partió lejos. Cuando Jesús dio esta parábola, en la puerta del templo de Herodes había una vid grande, pero era de oro y no tenía vida porque era metálica. Entonces dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos de la cosecha, envió a sus siervos, que eran los profetas, a los labradores, que eran los dirigentes, para que recibieran sus frutos, es decir, recibieran el producto. Mas los labradores, es decir, los dirigentes, tomando a los profetas, a uno hirieron. Recuerdan que a Micaías lo azotaron, a Jeremías también. A otros mataron, recuerdan ustedes, cuando mataron a Zacarías. Y al otro apedrearon, cuando este fue apedreado, Zacarías, entre la entrada y el altar. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Y a lo último les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos y matémosle y tomemos su herencia. Y dice la Biblia que tomaron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo crucificaron fuera de la santa ciudad. Y tomado, pues, cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dicen los dirigentes: a los malos destruirá,
miserablemente, y a su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos estaban pronunciando su propia sentencia. ¿Saben, hermanos? Esto aconteció cuando Cristo fue crucificado, y luego, ¿qué hizo Jesús? Dice que en el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos, y más nunca volvió a ser el pueblo de Dios, porque esa viña había sido disipada y había sido marginada o despreciada. Ahora, mis hermanos, estas dos historias, la del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la del pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, nos dice el apóstol Pablo que estas cosas fueron escritas, según Romanos, dice que fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, nos dice el apóstol Pablo. Estas cosas les acontecieron como enseñanza, es decir, para que nosotros no repitamos el mismo pecado de jugar con la misericordia de Dios, porque tarde o temprano la persona que juega con la misericordia de Dios termina perdiéndola para siempre. Y la historia de Israel fue escrita para nuestra admonición, para nuestra instrucción, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. Así que la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. Y no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? La obediencia a los 10 mandamientos. ¿Saben? La sierva de Dios, en el libro Alza tus ojos, página 230, dice: aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Y agrega: la verdad es una salvaguarda en todas las edades. Dice, la experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten, no por los que son descendientes de Abraham. Es decir, israelita no es el que nace en Israel, es aquel que deja entrar al Espíritu Santo en su corazón y lo transforma. Ese es el verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano vive el día a día como si fuera su último día, porque él será trasladado cuando Cristo venga por segunda vez. Hermanos, se nos fue el tiempo. Para mañana, jueves 13 de marzo, la vindicación del carácter de Dios. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita.